este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Bien te señalaba justo al inicio de este programa, de que nos caracterizamos por llevar siempre una propuesta informativa, diversa y rica, como justamente son los intereses de nuestra audiencia. Hoy nos acompaña la coach Yuri Pinilla, quien por demás también es autora del texto Dale vida a tus proyectos, y como siempre pues conversar siempre con un coach es interesante porque nos genera nuevas miradas, y sobre todo en estos momentos donde estamos viviendo. Bienvenida seas a este tu espacio, Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, muy agradecida y contenta de poder estar aquí para llevarles a ustedes información sobre la administración de proyectos. Yuri, a propósito del COVID, yo preferí, incluso en mi casa le cambiamos el número, no decimos COVID, sino el desafío 2020 en este proceso. Trae como consecuencia que muchas personas, algunas que fueron suspendidas, otras desvinculadas de sus puestos de trabajo, pues deciden emprender. Entonces, emprender en tiempos de COVID, desde qué, desde qué emocionalidad debe hacerse, desde qué realidad y cuál sería la forma de hacer ese emprendimiento y sobrevivir, no más que sobrevivir al intento, sino también encontrar una forma de desarrollo de nuestros talentos y habilidades. Excelente, Mildred. Has terminado la pregunta con por donde yo empezaría la respuesta. Es muy importante que siempre nos planteemos cuáles son esas fortalezas, esas competencias que nosotros tenemos que nos hacen ser lo que somos, eso que nos identifica, las cosas por las que los demás nos describen, y logremos capitalizar en ellas estas fuerzas que necesitamos para salir adelante. No hay emprendimiento que sea viable si no parte del ser. Lo primero que debemos trabajar es nosotros mismos, nuestras creencias y nuestra mentalidad. Hoy es el COVID, pero desde antes del COVID siempre he pensado que, y por eso la razón de ser del libro, que todos lo único que necesitamos para lograr nuestro potencial es algo de guía, de herramientas, y por supuesto que por eso creé el libro, porque entiendo que fue una de mis lecciones aprendidas más importantes de mi gran proyecto que me enseñó tanto, y es que las personas siempre hacen lo mejor que pueden con los recursos con los que cuentan. Como líder de proyecto, mi misión fue siempre proveer de herramientas y facilitar a las personas el brindar sus conocimientos y ponerlos por escrito para poder hacer un plan que incluyera el conocimiento, esa riqueza que tiene el capital humano en una empresa, el personal de la empresa, ese conocimiento que tienen, pero que muchas veces por falta de técnica no saben aprovecharlo. Entonces, todo esto es mi porqué, viene para escribir este libro, y pienso que ahora el para qué, mientras lo escribía, me di cuenta que no solamente era para ayudar a líderes de proyectos a que tengan equipos más efectivos, sino que esto sirve para aplicarlo a nuestras vidas. Cualquier persona que tenga un sueño debe procurar ponerlo a trabajar para sí mismo. No podemos seguir pensando que nuestro tiempo es lo que vendemos para tener dinero. Debemos pensar que podemos crear productos, que podemos crear temas que nos ayuden a recibir dinero y a obtener nuestra libertad financiera. Aquí, Yuri, la estructura gubernamental en la República Dominicana a veces se convierte más que en una plataforma para los emprendedores, se convierte en una retranca para los mismos. Entonces, el dominicano no es que no sea ingenioso, no es que no sea emprendedor, es que también le teme a esa inseguridad jurídica que tenemos y a las limitaciones que tenemos en nuestra estructura estatal para avanzar hacia a desarrollar proyectos en los que nos involucramos. Ahora, ¿cómo lidiar con esa primera decisión que hay que tener para poder emprender en la República Dominicana? Sí, mira, tengo un programa de empoderamiento humano a través de mi cuenta de Instagram, Yuri Pinilla, y en él recalco a las personas que emprender es iniciar. Emprender no podemos verlo solamente como iniciar un negocio, porque ahí a veces es que cometemos el error y juzgamos al emprendedor.
El emprendedor es toda esa persona que da ese primer paso, que toma la decisión de quiero hacer algo con mi vida, quiero hacer algo diferente. Y allí detectar cuáles son esos miedos que te detienen. Si los miedos que te detienen no los has podido detectar, no hay manera de que puedas analizar formas para superarlos. Y es un gran ejemplo el que das. ¿Cómo nosotros logramos emprender teniendo políticas que desincentivan el emprendimiento? ¿Cómo podemos ahorrar cuando hay políticas que nos restringen del ahorro porque elevan las tasas de interés? Hay muchos de estos cuestionamientos que nos podemos hacer como emprendedores, pero todo va a depender de cuál es nuestro sueño. Y por eso yo recomiendo que las personas siempre listen cuáles son esas barreras que entiendes que te detienen de lograr tus sueños. Después de que las identifiques, puedes entonces dar pasos para decir, ok, ¿qué cosas tengo que hacer para superarlas? En esto, las grandes recomendaciones siempre serán, sigue personas que ya hayan logrado lo que tú quieres hacer. Esto es una clave importantísima, porque si ya hay personas que lo han logrado, hay personas que tienen el conocimiento y saben cómo sortear esas dificultades. Ahí está el tema del mentoring, del coaching, buscar personas que ya hayan pasado por procesos similares y que te puedan guiar. Entonces, primero, si es un tema de leyes, estudiarlas, buscar de qué manera podemos nosotros llevar a cabo nuestro emprendimiento y también pues favorecernos no solo nosotros, sino la comunidad, dar empleo, por ejemplo. Hay un aspecto, Yuri, todos y todas tenemos la capacidad de ser emprendedores. Claro que sí. Nosotros cada vez que nos hemos levantado de esa cama, todos los días hemos emprendido. Cada acción, cada decisión que hemos tomado de cambiar algo en nuestra vida ha sido un emprendimiento. Lo que pasa es que a veces somos muy duros con nosotros mismos y no vemos el valor en las cosas que hacemos en el día a día. Pero el hecho de que, por ejemplo, vamos al proyecto de familia, tú te levantas, estás al lado de tu esposo o de tus hijos, no sé, pero quizás no les das ese abrazo y ese beso porque entiendes que ya es tan común, tan normal, que le pierdes el valor que tiene hacerlo. Y así sucede con cada una de las cosas que hacemos en el día a día. ¿Cómo nosotros podemos asegurar que vamos a hacer, bueno, que vamos a tener impacto, que vamos a crear valor, si es que no valoramos ni siquiera lo que estamos haciendo o los esfuerzos que no somos conscientes? Y por eso es un llamado a ser más conscientes de nosotros mismos. El autoconocimiento es fundamental, Mildred, y por eso te decía que empezaste, o sea, muy buena la pregunta, porque el primer paso es conocerte, conocer esas fortalezas, conocer esas cosas que tú haces, esas cosas que te importan. Y esto lo puedes hacer a través de responder ciertas preguntas. En el libro, ¿qué fue lo que yo quise dejar? Yo quise dejar estos pasos primero para autoconocerse, hacer un diagnóstico personal, conocer a dónde quieres llegar, ejercicios de visualización y preguntarte qué hace falta para llegar allí. Después de esto, todo lo que entrego son técnicas y herramientas de la administración de proyectos a través de preguntas, porque la idea es que cualquier persona que sepa leer lo pueda utilizar y hacer real su sueño, darle vida a sus proyectos. Doctora, ¿qué rol juegan las emociones dentro de ese proyecto de emprendimiento? Y viéndolo ya de manera, diríamos, mucho más transversal, porque usted acaba de significar que emprender no solamente es establecer un negocio o emprender una idea de negocio, un modelo de negocio, sino también diríamos que hacer cualquier actividad que uno como ser humano necesite hacer o desea hacer en la vida. ¿Qué rol juegan las emociones Mira, es un rol muy importante. Por eso el tema de autoconocerse, porque a veces no nos permitimos sentir ni siquiera nuestras emociones. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, hay personas que simplemente dicen todo esto va a pasar, pero debemos permitirnos sentir el temor, debemos permitirnos sentir el dolor. O sea, las personas que estaban muy acostumbradas, por ejemplo, a socializar, están pasando momentos muy difíciles porque no pueden hacerlo. Entonces, simplemente decir, no, esto ya pasará, es ignorar que hay un problema, que hay unas emociones detrás de esta situación y que las personas tenemos que lidiar con ellas. O sea, no hay manera de que nosotros salgamos adelante a emprender algo si no primero aprendemos a conocer nuestras emociones y a cómo lidiar con las mismas. Grandes de los temores que las personas manifiestan y que son los más comunes es el temor a no ser suficiente. El temor a no ser suficiente nos lleva siempre a desistir, a no dar ese primer paso, porque siempre sentimos
que alguien ya lo está haciendo y lo está haciendo mejor. ¿Qué podría hacer yo? Y aquí la respuesta está en ti, porque el valor que tú tienes es esas características personales, tus mismas emociones, lo que tú eres, tu esencia. Nadie Sí, más va a poder entregar un producto. La clave sería, por haces. ejemplo, y cómo manejar esas emociones. Por ejemplo, cuando llega ese temor, cómo impedir que ese temor como que defina el curso del día. O sencillamente lo ideal sería que uno sienta esas emociones y las expulse y luego continúe, o sea, en caso de que sean negativas, y luego continuar, como diríamos, como que el curso normal del día con el proyecto inicial de emprendimiento. Pero ¿cómo llegar a ese nivel de madurez, de control de las emociones? Justamente, en lugar de tratar de expulsarlas o de evitarlas, es tú abrazarlas y aprender a conocerte. Es decir, si tú no entiendes cómo es que te afecta el temor y cómo te causa reacciones fisiológicas, porque todas las emociones te causan reacciones fisiológicas, pues permitirte sentirlas, experimentarlas, entender que somos vulnerables, darte el permiso de llorar, darte el permiso de sentirte mal, porque en la medida que tú no, o sea, en la medida que tú aprendas a sentir cómo esas emociones juegan roles importantes en tu vida, vas a poder crear esa inteligencia emocional de la que tú hablas. Es decir, no simplemente diciendo voy a obviar que esto está pasando o voy a expulsar esas emociones, porque eso lo que hace es que te impide el autoconocimiento. La idea aquí es, por supuesto que tenemos el derecho a sentirnos tristes, tenemos el derecho a llorar, pero tenemos el derecho también a sanar. Y esta es la etapa en donde es muy importante el acompañamiento, porque no siempre las personas logran identificar, ok, ¿cómo salgo de este momento en el que estoy pasando emocionalmente? Y allí yo les puedo hacer varias recomendaciones. Siempre están psicólogos, coaches, siempre hay canales, por ejemplo, mi cuenta es de empoderamiento humano. Allí ustedes no van a encontrar contenido negativo, van a encontrar cosas que te impulsan a crecer. Y las recomendaciones son: rodéate de un entorno saludable. Que estamos encerrados y no sé qué. Bueno, no te pongas a ver contenido en redes que vaya en contra o sea, que te ponga peor. La idea es que tú busques soluciones que te ayuden a crecer y a sentirte mejor con tu realidad. Es decir, aquí estamos todos para darnos la mano. Esta situación es muy difícil. El COVID ha llegado para quedarse por un tiempo prolongado. Entonces, vamos a encontrar la mejor manera de salir adelante juntos. ¿Cuáles son las principales características que tiene que tener una persona para ser emprendedor? Y otra pregunta en esa misma: ¿quiénes tienen más habilidad para emprender, el hombre o la mujer? Bueno, mira, mi canal es de empoderamiento humano. Allí lo que yo quiero evitar es tocar el tema de si es hombre o mujer, porque yo siento, y es una creencia que yo tengo que está muy viva en mí, y es que todas las personas podemos lograr nuestros sueños. Ahora, ¿qué tanta apertura tienen los hombres versus las mujeres para buscar temas de crecimiento personal y meterse en esa onda? Bueno, mira, a mí me siguen un 80% son mujeres y un 20% son hombres. Las estadísticas hablarían en ese sentido por sí solas. Por ejemplo, yo subo un post... Dionisio, inclúyete en ese 20%, ahora cuando termine la entrevista. Por ejemplo, si yo hago un post que es una foto mía, la mayoría de likes que recibo son de hombres. Pero si yo hago un post que habla de crecimiento personal, la mayoría de likes son de mujeres. Eso te habla un poco del comportamiento, porque es que el cerebro funciona diferente, tanto el hombre como la mujer, pero al final todos percibimos que estamos en un canal de empoderamiento humano, en donde estamos llevando el mensaje de que tú puedes dar ese primer paso, seas hombre, seas mujer. Lo importante es tener conciencia de quién eres primero, hacer un autodiagnóstico y decir qué necesito para llegar a mi meta. Y esto es importante, que quitemos el tabú de decir que el crecimiento personal es para los perdedores, porque todavía hoy día yo encuentro gente que dice, qué ridiculez. Bueno, quizás tú no has llegado al momento de tener que sentarte y ver tu realidad, pero muchas personas sí lo han hecho, les ha funcionado y se ha demostrado que tiene resultados formidables. Interesante. Hay un aspecto, Yuri, en el tema de que las películas de Hollywood nos han enseñado como esa especie, bueno, basada en un libro, la historia, el viaje del héroe,
como que todas las personas van como en ese círculo y al final pues logran los objetivos. En la realidad, muchas veces haces todo el proceso y terminas con algo que algunos pueden llamar un fracaso y otros prefieren llamarlo un aprendizaje. Pero igual es que lo que hiciste te dejó solamente experiencias, pero no lograste el cometido. ¿Cómo se maneja el fracaso para convertirlo en un maestro en lo que hagas? Mira, primero, qué importante lo que hablas de nuestras historias de vida y cómo conectan con lo que es el fracaso y con lo que es el aprendizaje. Allí, muchas veces lo que he identificado como lección aprendida es que, y gracias a la administración de proyectos, por supuesto, es que cuando vamos a empezar a hacer algo, no tenemos claro el qué. Ay, bueno, en el coaching decimos, empieza por el por qué, por tu propósito, pero digamos que tú ya tienes tu propósito claro. Ahora vamos a definir el qué, a dónde yo quiero llegar, qué es lo que quiero hacer y qué esfuerzos debo hacer para lograrlo. Esas dos preguntas, la mayoría de personas no se las hacen, simplemente avanzan. ¿Qué pasa? Mi recomendación, de inicio, cuando tú quieras hacer algo, respóndete esas dos preguntas. Primero, ¿qué es eso que quiero hacer? Y segundo, ¿qué esfuerzos necesito hacer para conseguirlo? No cómo, pero qué. Porque esto te va a decir de la dimensión de tu proyecto. Hay personas que van por la mitad de su proyecto y ya no tienen dinero. Hemos visto muchos edificios abandonados, hemos visto negocios que cierran al mes, después de haber invertido mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que no se han respondido estas preguntas. Esa pregunta de qué esfuerzo es necesario. Muchos negocios no empiezan a dar ganancias sino hasta después del primer año. Entonces, esas son cosas qué esfuerzos deben hacerse para lograrlo. Debería darte la luz para tú saber que tienes que prepararte para un año de inversión sin tener retorno. Entonces, ¿cómo prepararse para el fracaso? Yo pienso que todos tenemos la oportunidad de ver esa meta que queremos lograr. Pero si nosotros hacemos un plan apegándonos a responder fielmente esas preguntas que te entrego en el libro, vas a tener la posibilidad de adaptarte al cambio situacional y conseguir tu meta. ¿Qué pasa cuando tú no tienes un plan? Ya llegaste. Es decir, lo que sea que pase, tú lo estás aceptando. Lo que sea que pase. Cuando tú haces un plan, al menos tú tienes a qué acogerte. En caso de que suceda algo, puedes tomar medidas para reencauzar tu proyecto. Pero si tú no tenías nada por escrito, no tenías nada realmente claro, pues ¿qué acciones puedes tomar? Es muy difícil. Y aquí es donde viene la frustración, donde viene el desencanto. Eso es como el refrán este que dice, quien no sabe para dónde va, ya llegó. Así mismo. Entonces, eso quiere decir entonces, Yuri, que el ser humano debe reinventarse cada vez que sea posible. Qué hermosa pregunta, porque fíjate que reinventarse es algo de todos los días, todos los días. Hace muchos años, bueno, yo digo muchos porque, ¿verdad? Fue hace como algunos 7 años, yo empecé un camino de crecimiento personal a través de lecturas y de muchas experiencias de vida que me fueron transformando mi mentalidad. Mi mentalidad previa era de ejecución y logro de objetivos, logro de resultados. Yo era una persona sumamente dirigida a resultados. Pero al tener esa transición de crecimiento personal, mi mentalidad cambió. Mi mentalidad es lograr los resultados a través de la gente. Y eso me requirió cultivar en mí habilidades blandas para el manejo situacional de cosas con las personas. Es decir, me tuve que formar yo, todos los días crecer yo para poder contribuirle a los demás y poder entregar la mejor versión de mí. ¿Qué son esas habilidades blandas? ¿O qué usted llama habilidades blandas? Las habilidades técnicas, primero, como administrador de proyectos, son todas esas técnicas y habilidades como que de la profesión. Pero las habilidades blandas o soft skills que llaman, son esas habilidades del ser. Esas que tú tienes que cultivar, como la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación. O sea, que no vienen dados dentro de la carrera, sino que son cosas que como tú como persona, que tú debes desarrollar, el liderazgo. Y el cambio de mentalidad me ayudó mucho para contribuirle a otras personas en el logro de sus objetivos. Mira qué cambio de visión yo tuve tan tremenda. Ya no era yo lograr los objetivos, sino yo cómo puedo contribuirle a las personas para que logren. Entonces, ahí viene mi propósito.
Mi propósito con el libro, ¿cuál es? Yo dije, yo voy a ser la mujer que se va a encargar en la República Dominicana de que todo el que quiera pueda. Y allí yo creo el libro, porque yo digo, si lo que le falta a las personas es un poco de guía y estructura, vamos a entregárselo. Que cualquier persona que sepa leer pueda lograr sus sueños. ¿Cómo? Creando su plan. ¿Su plan? ¿De qué? De cómo llegar a sus sueños. Y eso es justamente lo que entregamos con el libro. Y vale destacar que en una empresa te van a contratar por esas habilidades técnicas, pero te despiden generalmente por carecer de habilidades blandas. La mayoría de los despidos o desvinculaciones se dan por esa no capacidad de liderazgo, esa no capacidad de relacionamiento y el tema muy básico de ese relacionamiento que tiene que darse en las empresas. Yuri, primero, ¿cómo podemos obtener tu libro? Y segundo, Iván, una pregunta, ¿cuándo puedo yo pensar que necesito un coach? Sí, vámonos con la segunda y luego nos vamos con la primera. ¿Cuándo necesito un coach? Te voy a contar mi experiencia. En estos años de que les hablé de crecimiento personal, yo he tenido más de 5 mentores y yo he tenido más de 3 coaches. ¿Por qué me ha funcionado? Porque yo siento que me ha funcionado. Porque yo me entregué. Yo entregué todo mi peso. Lo entregué a la mentalidad del aprendiz. Yo dije, bueno, yo sé mucho de proyectos, me sé la parte técnica, pero yo no sé nada, o sea, tenemos que rendirnos al conocimiento, porque es que a veces cuando decimos que somos expertos en algo, lo que nos estamos quedando es obsoletos, porque nos estamos quedando en el pasado, en lo que sabíamos perfectamente hacer, pero todos los días las profesiones cambian, tenemos situaciones que nos hacen cada vez ser más competitivos, entonces el mentor, el coach, son roles que funcionan muy bien para tú mantenerte siempre, siempre actualizado. ¿En qué momento? Siempre. Siempre, porque si tú te pones como meta que tú vas a crecer intencionalmente, siempre va a ser bueno tener a quien seguir, siempre va a ser bueno tener a quien escuchar o quien te escuche a ti. Y es precioso, o sea, es muy rico, porque solamente a través del crecimiento personal tú puedes llegar y contribuirle a los demás. Así que yo lo recomiendo totalmente. Un coach o un mentor es lo mejor que alguien puede tener para lograr sus sueños también. Y el libro está disponible en Amazon Kindle y también en Amazon en formato pasta blanda. Allí lo pueden encontrar súper económico. Los recursos del libro, que yo creé recursos de planificación, están en 2 versiones. La versión gratuita en mi página web, yuripinilla.com, o ya la versión que es con cobro, aunque es muy bajo el costo, hay que ponerle un valor porque todo trabajo lo tiene. Me pueden contactar y yo se los envío vía correo electrónico. Cualquier persona que quiera comunicarse con Yuri Pinilla, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles son las vías que debe comunicarse? Mira, yo antes, claro, hoy en día hay que ser omnicanal, como quien dice, estar en todas las redes, pero yo hago más presencia en Instagram, @yuripinilla, @dale vida a tus proyectos y @avanza_EIRL. Cabe destacar que mi empresa Avanza es una empresa de consultoría en la administración de proyectos, pero también de capacitación en todo lo que es habilidades blandas a través de talleres experienciales y talleres de proyectos, pero también está la parte de mi proyecto de responsabilidad social, que lo manejo a través de la cuenta Yuri Pinilla, que ahí trabajo más temas de coaching y empoderamiento humano. Bueno, pues Yuri, un placer inmenso tenerte aquí en el Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por esta oportunidad y nada, estamos a tu orden aquí en el Tribunal de la Tarde. No, yo quiero agradecerles a ustedes por esta oportunidad y por darle la oportunidad a las personas que nos escuchan de entender que también pueden hacerlo, que pueden lograr, que pueden hacer sus sueños realidad, que no esperen a que una situación los golpee para despertar y tomar la decisión de ir tras su crecimiento personal, que realmente es necesario estar listos, porque las oportunidades llegan a tu vida de un día para otro. ¿Estarás listo para dar respuesta? ¿Habrás trabajado lo suficiente para estar allí, ready? Entonces, las oportunidades llegan. Empecemos a trabajarnos primero interiormente para poder emprender y tomar acción cuando se nos dé la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Señores, vamos a la pausa. Retornamos en breve. Por ahí está, creo que está Cristian ya por ahí. Cristian Sport. Mr. Sport. Vamos a la pausa. Retornamos en breve.